Magisterio Urbano de Santa Cruz cumple paro y exige más de 3.000 ítems al gobierno. Marcha de la Central Obrera Boliviana pide la renuncia de Rodrigo Paz por falta de respuestas a la crisis. Ante bloqueos y movilizaciones, ministro de Obras Públicas asegura que el presidente Rodrigo Paz no va a renunciar. Transporte pesado pide cuarto intermedio a bloqueadores por vehículos varados en Desaguadero. Caso trata de personas, ordenan aprehensión y arraigo contra Evo Morales tras ser declarado en rebeldía. Confirman 4 casos de antivirus en Tarija y lanzan alerta en regiones fronterizas con Argentina. En el panorama internacional terminaron las evacuaciones del crucero que zarpó de Canarias rumbo a Países Bajos. Treguas bajo fuego, Gaza y Líbano sigue siendo blanco de ataques israelíes. Todas las noticias están en 24 horas. El magisterio está de pie, el magisterio está aquí, más vivo, más latente. Queremos decirle a la ministra de Educación que ya no queremos. Con mucho aprecio a los maestros, decirles que el camino no está en el marco de del parar, del impedir el estudiar, del dejar las tareas, sino más bien en conversar, ¿no? Siempre debemos darnos espacio para eso. Sí, es lamentable que siempre nos hayamos acostumbrado a que es con medidas de presión, es parando, es bloqueando, pero creemos que va a ser un proceso hasta que finalmente todos los bolivianos podamos entender que el camino es el trabajar de... Y el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Educación, Beatriz García, convoca nuevamente al diálogo al magisterio, esto para evitar más medidas de presión. El diálogo es el camino y espero poder reunirme con el magisterio urbano y rural en los próximos días para poder llegar a acuerdos, limar asperezas y lograr una alianza con el magisterio. Porque si queremos resolver el problema del aprendizaje en Bolivia, tenemos que ser aliados. No podemos estar enfrentados y tenemos que aprovechar cada día para dar un paso hacia adelante. Esperemos que no. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible desde el gobierno para evitar ese paro y permitir que el diálogo sea el camino, y eso es lo que al final permite que realmente avancemos como país. En este momento nosotros estamos apostando a que podamos sentarnos a dialogar. Insisto, tenemos que trabajar juntos con el Ministerio Urbano y el Rural. La educación está en emergencia. Nuestros niños y jóvenes no han estado aprendiendo en los últimos años. El nivel de aprendizaje es muy bajo
Y para eso, o trabajamos juntos o no avanzamos. El Ministerio de Educación, lo que vamos a hacer es ver todo lo que sea posible para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio. Hemos empezado por comprometer esos 4,000 ítems nuevos. Y ante este conflicto y movilizaciones por parte del sector, el presidente del Comité Electoral del Magisterio Urbano de La Paz ha justificado el pedido por parte del magisterio del incremento salarial acorde a la subida de los precios de los productos de la canasta familiar. Estas fueron sus declaraciones. Sí, ya conocemos esas denuncias y de dónde vienen. Vienen de sectores interesados gubernamentales, pero lo hemos demostrado con porcentajes en los empleados nacionales del magisterio que han sido de conocimiento público de los medios de comunicación de Paz de Familia. Eso del PIB, eso de los porcentajes, nosotros como maestros no hacemos. Nosotros no fijamos el porcentaje que debe asignar cada gobierno a la educación. Hace 4 décadas atrás, 5 décadas, el porcentaje era 33%. La gestión 2025 ha bajado al 10.8%. Este año 2026 esa asignación es de 8%. Imagínense cuánto ha bajado. Las reformas educativas no las hemos hecho, no se ha discutido con nosotros. Clara prueba, ahora están preparando un nuevo documento educativo desde marzo, que va a salir en agosto, donde los maestros vamos participando, no participamos. Está participando universidades privadas, está participando instancias privadas llamadas por el Ministerio de Educación. Lindo sería que nos convoquen, magisterio urbano, rural, y que se convoque también a las distintas, a los padres de familia, a las instituciones que hacemos el quehacer. Los que estamos en aula con niños, jóvenes, estudiantes, lamentablemente no somos convocados. En otra noticia, desde la marcha de la Central Obrera Boliviana piden la renuncia del presidente de Estado, Rodrigo Paz, por la falta de respuestas ante la crisis. De una vez por todas renuncia porque no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas estructurales del país. Don Mario, ¿los bloqueos, las marchas solucionan la economía del país? Prácticamente no hay otra forma. Hemos estado nosotros a partir de la abrogación del 5503 esperando soluciones, pero no ha habido nada. Hasta el momento hemos visto la total incapacidad del gobierno, incluso la dirigencia hemos sido tildados en su momento por levantar las movilizaciones en enero de traicioneros que nos hubiésemos vendido. En ese sentido, la molestia de las bases es grande y nos han sentenciado a los dirigentes que si esta vez nos vamos a sentar a negociar, vamos a pagar con la justicia comunitaria. En ese sentido, nosotros no nos hemos vendido ni nos vamos a vender y todo lo que se vaya a decidir ahora va a ser en consenso con las bases y de manera orgánica. Prácticamente a nivel nacional, no solamente de la COP, hay varias instituciones que hemos hecho una alianza por Bolivia para poder recuperar y proteger nuestros recursos naturales y la economía del país. Están queriendo hacernos reprimir con la policía, incluso tratándolos de sobornar con bonos, y yo les voy a pedir a la familia policial que son parte del pueblo que no repriman a las bases, porque aquí también están sus papás, sus hermanos, y tenemos que unirnos todos en este momento porque estamos protegiendo. Y quien se ha pronunciado acerca de este tema es el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, quien ha considerado que las movilizaciones en el país tienen tintes políticos, por lo que ha descartado la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Lo mismo pasa con el gobierno. Ante una solicitud del sector, uno le dirá, ¿puedo? No puedo. Ahora, si eso no se entiende y ya se lo visualiza con otros objetivos, es lo que está pasando ahorita, que no se está queriendo entender, y yo veo una clara desestabilización política. Y no me voy a ir a esa persona que quiere desestabilizar el país. Tenemos que trabajar todos para que Bolivia salga adelante. ¿Qué ganan con? El presidente no va a renunciar. ¿Qué quieren? ¿Sacarlo por la fuerza? ¿Una medida antidemocrática? Esto es conspiración. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el camino? O sea, los bolivianos ya no somos tontos, ya no queremos lo mismo. Pues eso ya se acabó. Entonces yo llamo a la población, no para que defienda a nuestro presidente Rodrigo Paz,
para que defienda la patria. Y bueno, ante estos bloqueos hay muchos sectores y muchas personas perjudicadas. Por ejemplo, el dirigente del sector del transporte pesado, en medio de lágrimas, pidió un cuarto intermedio a los bloqueadores por la situación que están pasando los vehículos varados en el desaguadero. Ya la población, los pueblos ya no quieren vender a transportistas. Nosotros somos culpables, nosotros manejamos el Estado, nosotros manejamos con decreto, hay responsables que nos den un cuarto intermedio. También tenemos más de 600 a 700 unidades parados, colapsando en desaguadero, todos los garajes, el eje troncal, el puente internacional. Denos un cuarto intermedio para poder llegar. Sé que el pueblo se ha levantado en el día. Esperemos que den solución. 4 Cañadas, Los Troncos, San Javier, Concepción, totalmente bloqueado, amaneció hoy. ¿Qué significa esto? ¿Van a masificar? Creo que sí. Les he dicho siempre que esto va a pasar. Pedro, sientes mucho por tus colegas. ¿Cuál es el reporte que has recibido por parte de tus afiliados? Están inhumanamente, ya no comen 2 días. Es preocupante que la sociedad ya no vende, las tiendas ya no le están alcanzando, especialmente Patacamaya, a Tambo Quemado. Entonces nosotros pedimos un cuarto intermedio, que lleguen las unidades. Si el país está parándose, tienen razón. Y también desde el sector aurífero exigen el desbloqueo de las carreteras y advierten con movilizaciones. Nosotros hemos solicitado que baje, ¿no?, a dialogar. Nosotros, obviamente, el gobierno ya ha tomado sus acciones, nosotros no podemos ahí incluir. Lo único que hemos hecho a la recomendación es que justamente ya la pasada semana nosotros ya habíamos advertido que vayan a la resolución, pero lastimosamente algunas autoridades no han cumplido con su función y han permitido que esta manifestación vaya creciendo, ¿no? Lo que nosotros hemos pedido como sector productivo es que si no se da una solución, nosotros para llevar nuestro material explosivo vamos a tener que abrirnos paso. Nosotros no tenemos la intención de ningún enfrentamiento, ¿no? Además, somos paseños, somos bolivianos, no necesitamos enfrentarnos, estamos saliendo de compañeros y más que todo eso quiero que me entiendan la opinión pública. Las cooperativas, después de estos 5 meses de lluvia, no hemos trabajado y recién vamos a iniciar nuestras actividades mineras. Recomendamos más bien al gobierno que entre en este tema de pacificación, que nos dé una solución a las ciudades y también a las ciudades intermedias y a las provincias, ¿no? Y es preocupante los perjuicios y las consecuencias a raíz de estos bloqueos, ya que se ha denunciado que los bloqueadores impidieron la circulación de ambulancias que trasladaban de emergencia a pacientes de Pucarani, Copacabana y también Patacamaya. Buenas tardes al pueblo boliviano. Quiero denunciar que esta última semana, este fin de semana también, han habido problemas para el traslado de pacientes en toda el área del altiplano del departamento de La Paz. Han habido pacientes en Pucarani, en Patacamaya, en Copacabana, que no han podido ser trasladados de forma urgente y adecuada a centros de referencia del Alto y de La Paz. Han sido vulnerados derechos de pacientes, derechos de profesionales de salud, se han agredido ambulancias, se han pinchado llantas de ambulancias y el tramo que costaba llegar 1 o 2 horas ha llegado a ser hasta 6 horas. Este es un riesgo para la vida de bolivianas y bolivianos que no tiene nada que ver con los conflictos, con los bloqueos y con los problemas políticos, pero que su vida se ha puesto en riesgo por culpa de estos bloqueos y estos problemas. En ese sentido, exijo al ministro de Gobierno, al señor Oviedo, que garantice el acceso a la salud de todos. Y respecto a este tema y esta preocupación, se ha pronunciado el representante de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Andreu Mérez, sobre los bloqueos y pide la concertación de los sectores.
Bueno, el día de hoy hemos recibido el reporte de varios alcaldes de las capitales ante una situación crítica donde los puntos de bloqueo se han masificado, sobre todo en el occidente del país. Estamos pidiendo que se pueda interceder en un diálogo pacífico para desbloquear el país. Tenemos turistas varados, tenemos productos de las regiones que están, bueno, en los puntos de bloqueo se están echando a perder gran cantidad de productos. Y bueno, el tercer elemento es que llamamos a una concertación entre las autoridades del gobierno nacional y quienes son los que exigen en este momento soluciones. Hay demandas legítimas, seguramente para discutir, y hay demandas ilegítimas que corresponden a intereses políticos que no se deben permitir en este país. Bolivia es un país de diálogo democrático, de concertación, y no es un país donde reinan los intereses de unos cuantos, ¿no? Bueno, inicialmente nosotros como Asociación de Municipalidades de Bolivia estamos convocando para el día de mañana a los alcaldes de las capitales más el Alto para sostener una reunión y conocer a detalle las pérdidas económicas, para conocer la cantidad de turistas que están varados y sobre todo llevar una propuesta al gobierno nacional. La propuesta base es el diálogo. Debemos sentarnos con los actores que están en conflictos. Entendemos que están Magisterio, está la Central Obrera Boliviana, están los Puntos Rojos, que son sectores que seguramente tienen demandas para discutir con el gobierno. No creemos en que la renuncia de un presidente es la solución. No podemos poner en riesgo la estabilidad democrática de este país. Si usted pide la renuncia de un presidente, automáticamente afecta a los alcaldes y a los gobernadores de este país que van una semana en ejercicio de sus funciones. En otra noticia, desde YPFB en esta jornada brindaron una conferencia de prensa sobre la calidad del combustible. Estos son los detalles. Hoy podemos decirlo con total certeza y con la frente en alto que la crisis de calidad de la gasolina es un capítulo que estamos cerrando definitivamente. Hemos identificado todas las causas, hemos actuado con rapidez y decisión y puesto en marcha las soluciones estructurales que el país necesitaba desde hace varios años. La gasolina que hoy distribuye YPFB en Bolivia es más controlada, es más tratada, es más segura que nunca, los controles son más estrictos, los contratos son más exigentes y lo más importante, estamos recuperando la soberanía energética con la importación de crudo y la producción de gasolina en nuestras refinerías. Creemos firmemente que con todas las acciones que está haciendo el gobierno, con una nueva ley de hidrocarburos que tiene que ser aprobada, muy pronto Bolivia volverá a producir la mayor parte de su gasolina en nuestras propias refinerías con los más altos estándares de calidad. YPFB está trabajando con total compromiso, transparencia y determinación. No solo resolvimos este problema, sino que lo tenemos que convertir y lo vamos a convertir en una oportunidad para construir un sistema mucho más fuerte, más moderno y más confiable para todos los bolivianos. Muchas gracias. Primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de temas de justicia y la situación del expresidente Evo Morales. Esta y mucha más información al volver. No se vayan.
Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar con nosotros. Confirmaron 4 casos de antivirus en Tarija, el sur del país. Al respecto, lanzaron también una alerta en las regiones fronterizas con Argentina. El Servicio Departamental de Salud Sedes Tarija activó una alerta epidemiológica tras confirmar 4 casos de antivirus en lo que va del año, detectados en zonas fronterizas con Argentina. Los contagios fueron identificados mediante análisis de laboratorio, lo que ha generado preocupación debido a la cercanía de estas regiones con áreas limítrofes del país vecino. Los contagios fueron identificados en Bermejo, Yacuiba y Patcaya. Las autoridades de salud señalaron que la mayor preocupación se concentra en las áreas limítrofes con el país vecino, especialmente en sectores conectados como Orán y Jujuy, donde existe mayor circulación del virus. La enfermedad es transmitida por roedores silvestres, especialmente el ratón colilargo. Según las Naciones Unidas, las personas suelen infectarse al entrar en contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados. El contagio también puede ocurrir al inhalar partículas contaminadas suspendidas en el aire, especialmente en lugares cerrados o poco ventilados. Cambiamos completamente el rumbo de la información, nos vamos hasta Cochabamba, donde el alcalde de esta ciudad, Manfred Reyes Villa, se ha referido al tema de la basura y que la empresa que comenzó la industrialización de los residuos sólidos ha brindado los detalles, ya que todas las subalcaldías hasta este próximo 18 de mayo deben industrializar la basura. Eso es lo que dijo. El tema de la basura, como ustedes están viendo, ha sido un tema recurrente de hace muchos años atrás, más bien que hoy se está dando cumplimiento a una ley, a una normativa que tiene el país, que todas las alcaldías hasta el 18 de mayo tienen que industrializar la basura. Por lo tanto, nosotros hemos adjudicado una empresa que ellos son los que han decidido el lugar. El lugar es un lugar tripartito entre Cochabamba, es decir, Cercado, Quillacollo y Colcapiro. Además que Quillacollo y Colcapiro, como hemos estado hablando con el anterior alcalde de Quillacollo, y obviamente ellos también pueden utilizar esta industrialización, porque ellos no tendrían la capacidad económica como no tiene el Cercado para hacerlo simplemente como alcaldía. Hemos tenido que, obviamente, licitar para que venga una empresa privada, haga la inversión respectiva para poder industrializar. Cochabamba, que genera más de 500 toneladas, obviamente que sí les permite, ya es atractiva la inversión, una inversión de más de 150 millones que tienen que hacer. Entonces yo creo que ellos tienen que aprovechar esta industrialización y poder lograr industrializar la basura junto con Cercado, es decir, Colcapiro y Quillacollo. Esperamos que esto se solucione. Cambiamos de tema, vamos con información en temas de justicia en el país, ya que el exgerente de Boliviana de Aviación, BOA, Ronald Caso, fue enviado en las últimas horas a la cárcel de San Antonio con detención preventiva. Bueno, entendemos que dentro del caso denominado BOA tenemos 2 personas aprehendidas, en las cuales uno de ellos es el señor Caso, quien ha recibido la detención preventiva en el penal de San Antonio, en la ciudad de Cochabamba. El mismo ya ha sido trasladado el día de ayer a la ciudad de Cochabamba, el cual ya se encuentra cumpliendo su detención preventiva. Que se encuentra aprendida, igual se ha llevado sus medidas cautelares el fin de semana y entiendo que el juez ha determinado dar detención domiciliaria. Estamos a la espera de que llegue el mandamiento por parte del juez. Preocupación en las últimas horas a nivel nacional. Todos los usuarios de Tigo que se les cayó el internet, seguramente le sucedió a usted. Ante la caída de la señal de esta empresa la mañana de este lunes, usuarios se apersonaron ante las oficinas de la empresa de telecomunicaciones para poder hacer sus reclamos y lamentablemente no fueron atendidos. La empresa de telecomunicaciones informó que se registraron interrupciones parciales en el servicio de Internet y aseguró que su equipo técnico ya trabaja para solucionar el problema. La empresa Tigo Bolivia emitió el lunes un comunicado en el que informó sobre fallas parciales y temporales en su servicio de Internet, situación que ha generado inconvenientes entre sus usuarios. La Telefónica indicó que desplegó a todo su equipo técnico para atender el incidente y restablecer el servicio
servicio en su totalidad en el menor tiempo posible. Ante la caída de la señal de Tigo, la mañana del lunes, usuarios se apersonaron a las oficinas de la empresa para hacer su reclamo, pero lamentablemente no fueron atendidos. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, noticias internacionales y todo lo que sucede en el mundo. Ya volvemos. Volvemos con las noticias aquí en el noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros y ahora ingresamos al sector donde usted participa a través de la línea de WhatsApp el 699-55-470. Quiero reportar. A través de las siguientes imágenes, ciudadanos expresaron su molestia por los bloqueos. Cochabamba reportaron un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el peaje Guayani, donde 3 vehículos protagonizaron una fuerte colisión. Debido al impacto, uno de los motorizados terminó con la parte frontal completamente destruida. Vamos ahora con las noticias internacionales. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Evacuaron ya el barco donde se registraron casos de hantavirus que zarpó desde Canarias hasta Países Bajos. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias sobre la guerra en Medio Oriente, en medio del alto al fuego y la tregua. Lamentablemente, Gaza y Líbano sigue siendo el blanco de los ataques israelíes. Esta información y mucho más en este compacto internacional en el mundo. El crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, zarpó el lunes de Tenerife tras evacuar a más de un centenar de sus ocupantes y se dirige ahora a Países Bajos. Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo, hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo, como acaban de ver, siendo trasladados hacia sus países. Los últimos evacuados consiguieron desembarcar en la tarde del lunes y fueron trasladados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, donde los esperaban 2 aviones que despegaron rumbo a Países Bajos. Por su parte, el crucero zarpó desde Granadilla con 27 personas a bordo, entre tripulantes, un médico y una enfermera de la Organización Mundial de la Salud, y llevando el cadáver de una de las fallecidas por hantavirus. De los evacuados, por el momento 3 personas han dado positivo a la enfermedad tras su repatriación: una ciudadana francesa, un estadounidense y un español. Estábamos muy preocupados de que si se quedaban más tiempo en el barco, la situación pudiera haberse vuelto difícil. Ustedes escucharon hablar de la pasajera de Francia que está en una situación muy crítica. Imaginen si hubiera permanecido más tiempo en el barco. Evacuarlos o repatriarlos es lo correcto, porque todos los pasajeros recibirán el apoyo necesario. Treguas bajo fuego. Gaza y Líbano siguen siendo blanco de ataques israelíes. El ejército de Israel mantiene activos sus bombardeos hacia el sur de Líbano, donde estructuras de Hezbollah son el objetivo. Sin embargo, los ataques alcanzan también a la población civil. Este domingo, varias personas realizaron los funerales de sus seres queridos muertos el sábado, luego del lanzamiento de drones israelíes en respuesta a Hezbollah, que confirmó haber atacado tropas en el norte de Israel. Estamos listos para cualquier cosa, aceptamos el destino, pero si Dios quiere, la victoria será nuestra, aunque la pérdida es difícil. Israel anunció durante este fin de semana más de 85 ataques contra Líbano y Hezbollah dijo que seguirá resistiendo. En tanto, en la Franja de Gaza la situación es similar. Pese a la tregua temporal entre Hamas e Israel, los ataques continúan. Este vehículo calcinado en Han Yunis se suma a los ataques registrados desde el inicio del fin de semana, dirigidos a estructuras civiles. En la ciudad de Gaza, varias viviendas quedaron destruidas tras ser impactadas por misiles israelíes. Pese al alto el fuego, en el enclave palestino las muertes continúan. Desde el inicio de la tregua pactada en octubre de 2025, unas 800 personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud gazatí. En tanto, el ejército israelí tiene control sobre más de la mitad del enclave, que está dividido por una línea amarilla que establece zonas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su país saldrá completamente vencedor de la guerra contra Irán en momentos en que la salida al conflicto parece bloqueada. Y consultado sobre el cese al fuego, indicó que en este momento es muy débil. Lo calificaría como el más débil después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo. Dije, no voy a perder mi tiempo leyéndolo. Yo diría que es uno de los más débiles ahora mismo. Está con respiración asistida. Irán anunció el lunes haber exigido el fin de la guerra en Oriente Medio, del bloqueo estadounidense y la liberación de sus activos congelados en la contraoferta presentada al presidente Trump, quien la rechazó de plano. El estancamiento hace temer la vuelta de las hostilidades en el Golfo, frustra las esperanzas de un acuerdo negociado rápido para reabrir el estrecho de Hormuz al transporte comercial y ha elevado los precios del petróleo. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Y además está en la Constitución de México, la autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962, cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se presentó el lunes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo. Ante el máximo tribunal de la ONU, consideró inevitable e indispensable una negociación directa con Guyana. Guyana y Venezuela están llamadas por la historia y la geografía a convivir, entenderse y construir un futuro compartido. Por ello, el único horizonte real para esta controversia es el retorno al diálogo directo y a la búsqueda de fórmulas creativas mutuamente beneficiosas que permitan transformar una controversia heredada del colonialismo en una oportunidad para la cooperación, el desarrollo conjunto y el bienestar de las futuras generaciones de ambos pueblos. Momento de las noticias de farándula y espectáculo. Vamos a conocer ahora a las estrellas que estarán presentes en el Mundial de Fútbol 2026. Tenemos los detalles, pero también tenemos información de BTS, quienes hicieron historia en México y prometieron retornar. Aquí los detalles de la información. La FIFA reveló las estrellas que encabezarán las ceremonias inaugurales del Mundial. Se trata de Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda, quienes dirán presente en el Estadio de la Ciudad de México el 11 de junio. También se une la mexicana estadounidense Lila Downs y el venezolano Danny Ocean y la sudafricana Tyla. En las ceremonias de Toronto y Los Ángeles también estarán presentes artistas como Katy Perry y Michael Bublé. El anuncio fue hecho por la máxima autoridad del fútbol a través de las redes sociales. Durante 3 noches en el estadio GNP Seguros, 150,000 ARMY hicieron sentir a BTS como en casa. Lloraron, amaron y cumplieron el sueño de tener en Ciudad de México a RM, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, V y Jungkook cantando para todo el fandom. Se vivieron momentos especiales como Taehyung comiendo una banderilla y regalando un algodón de azúcar a una fan. Lucharon en el escenario, salieron con sombreros y Jin nos recordó que nunca superará el mucho picante. Se cantaron rolas sorpresa como Boy in Love, So What, We Are Bulletproof Part 2, Just One Day, Spring Day y la tan solicitada Airplane Part 2. A continuación, estos son los datos del tiempo a nivel nacional en los 9 departamentos del país. Tome sus previsiones.